Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. En esta oportunidad, sin su conductor habitual, el señor Mario Ernesto Peña, que ya está llegando a la provincia de Salta en esta madrugada. Para este programa vamos a continuar indagando en la actualidad política de nuestra provincia, en lo que es la campaña electoral rumbo al 22 de octubre a estas elecciones legislativas 2017. Y por esta razón hemos organizado el programa de este día en 3 bloques. Así es, Romina, y bueno, porque sobre todo ya podemos decir, aparte de la misión nuestra de que traten de extrañar lo menos posible a Mario hasta el próximo jueves, esto de ir viendo el pulso de la campaña electoral que definitivamente ha entrado en su etapa final y lo prueba, sin lugar a duda, los sablazos verbales que hubo durante la semana entre distintos sectores y miembros y candidatos que están mostrando que ya estamos en una campaña intensa y tensa. En esa campaña, sin lugar a dudas, los dos oficialismos más importantes de la provincia, el provincial y el municipal, son los que generalmente tienen la iniciativa política y cuentan con los mayores recursos para desplegar ese tipo de iniciativa. Pero hoy, en este programa, digamos, la idea es ver a los otros, a los que vienen corriendo de alguna manera desde atrás y que tratan de perforar ese techo que los oficialismos de una u otra manera tratan de imponer, y las mesas, como bien lo decía Romina, está claramente, digamos, inclinada sobre ese sector. En el bloque 1, por ejemplo, lo tenemos a Roque Rueda, un tipo que ya supo estar en el Consejo Deliberante como concejal y que hoy es candidato a senador provincial por la Unión Cívica Radical. En el bloque 2 hemos integrado una mesa que va a tener contemplado la participación de candidatos a concejales y también candidatos a diputados provinciales, siendo la legislatura y el Consejo Deliberante los órganos deliberativos con mayor fuerza, digamos, en la provincia, si se lo puede comparar con el Senado provincial. Y es por esta razón que para este segundo bloque hemos invitado a Cristina Fofani, concejal y también candidata a concejal nuevamente del Partido Obrero, al señor Raúl Romeo Medina, candidato a concejal del Frente Salteño, también Susana Pontuzzi, candidata a diputada provincial por Pares, Partido Renovador, por ahí que suena un poco medio rara esta sigla, pero es del Partido Renovador. Y también va a integrar esta mesa Jorge Guaymás, actual diputado provincial, que vuelve o va a intentar renovar su banca en esta oportunidad como candidato a diputado por el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. Y finalmente en el tercer bloque va a estar con nosotros Julio Moreno, un economista, candidato a diputado. Según los resultados de las PASO le falta un punto y medio como para efectivamente poder acceder a la banca que él aspira y que responde o es parte del espacio que conduce Alfredo Olmedo, que en la última semana también ha demostrado cierta intencionalidad de involucrarse efectivamente en la campaña apoyando a sus candidatos, tal como lo está haciendo el propio gobernador con sus candidatos, me refiero a Juan Manuel Urtubey, por supuesto, e incluso el jefe comunal de la ciudad, Gustavo Sáenz. Así que bueno, esta es un poco la propuesta y esperemos que, insisto, lo extrañen lo menos posible a Mario Peña, hasta el próximo jueves. Que ya vuelve el próximo jueves, así que unos minutitos y ya empezamos con Cara a Cara. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique y Transporte Marcilese. Bueno, y tal como anticipábamos al inicio, estamos en este momento con el candidato a senador por la Unión Cívica Radical, Roque Rueda, una persona que diría yo, Rueda, como de alguna manera personalizás a cierta oposición, es decir, la gente lo asocia a personas de una ética comprobada, a personas técnicamente solventes, que suelen tener un buen diagnóstico sobre los problemas que aquejan a la sociedad y ensayan soluciones,
Pero dice también la gente, y no sé qué pensás vos, que muchas veces esa oposición no tiene la habilidad política como para generar una fuerza que le permita materializar esas soluciones. Sí. Bueno, mira, en primer lugar, muchas gracias por los conceptos iniciales, espero merecérmelos. Justamente nuestra lista es la lista de la Unión Cívica Radical después de las PASO, pero nuestra lista dentro de lo que fueron las PASO y que es la que pasó a la lista oficial del radicalismo en estas elecciones, es una lista justamente que parte de la idea de amplitud y de buscar consensos, justamente para tener las fuerzas necesarias y la representatividad suficiente para lograr cambios concretos. La Unión Cívica Radical en estas elecciones fue muy generosa, abierta a la participación de extrapartidarios. Yo mismo soy un extrapartidario y también se incluyeron personas que vienen de la coalición cívica, los principales referentes de la provincia, personas que vienen del PRO mismo, un PRO disidente a nivel provincial, porque no quisieran aliarse con Gustavo Sáenz y el romerismo. Pero justamente la idea es esa, es la de demostrar que tenemos la intención y sabemos la necesidad de lograr una masa crítica suficiente para tener posibilidades de influir de forma decisiva en las decisiones públicas. Después también te tendría que decir que, a ver, hay preconceptos también que también los quiero, digamos, discutir de alguna manera, no asumirlos, bueno, sí, en realidad somos así, no somos así. Lo que pasa es que también tenemos que ver en qué tipo de sistema político estamos. Y el tipo de sistema político es un sistema político hegemónico, es un sistema político en el que de verdad hay una hegemonía desde hace muchos años de un solo partido, que es el Partido Justicialista, que se presenta separado en las elecciones, pero después se vuelve... Y lo que se logra son enormes mayorías que no es el problema solamente de ciertas expresiones que no tendrían la capacidad de construir consenso. Es un sistema hegemónico y a los sistemas hegemónicos hay que combatirlos como sistemas hegemónicos. Por supuesto, combatirlos a través de los medios de la democracia, a través de los medios de la construcción política. Y en eso estamos embarcados. Nosotros, la verdad que hemos terminado muy contentos las PASO, porque, a ver, la Unión Cívica Radical en general, que tenía 4 listas, y la lista nuestra dentro de ellas, que es la que ganó, hizo una aparición importante en la política de Salta. ¿Qué está demostrando eso? Que hemos logrado, hasta la medida que permitían las PASO, donde había una dispersión enorme y ¿cómo te puedo decir? Creo que ustedes en el medio dicen un ruido, digamos, como mucho ruido, porque había demasiadas candidaturas, demasiadas listas. De todos modos, hemos logrado aparecer de una manera bastante contundente como una fuerza que realmente puede crear una alternativa de verdad para Salta. Nosotros tenemos la esperanza de que ahora en las generales, que está más despejado el proceso, nosotros vamos a poder mostrar más claramente la necesidad, porque uno crece cuando uno expresa una necesidad que ya existe. Y realmente nosotros estamos convencidos de que en Salta está la necesidad, hace varios años, de que haya algo distinto al justicialismo. A ver, ahí usted deja la pelota picando. Usted fue concejal en el 2011, sí, hasta el 2011. Sí. Y en ese periodo ya había demostrado una fuerte defensa de la institucionalidad, básicamente. Sí, traté. Le confieso que esto es una impresión personal, o sea, no tengo ningún elemento para afirmarlo. Pero aquello que ya mirábamos la política nos daba la sensación de que usted no, porque usted no compitió en el 2011 para retener su banca. Desde afuera quedaba la sensación de que usted estaba como cansado. No, te agradezco la oportunidad, porque vos sabés que otra cosa que me dicen generalmente es, me dicen, Rueda, usted que ahora decidió volver a la política. La verdad es que siento que nunca me fui, y no lo digo de verdad lo digo, siento que nunca me fui, de lo que me fui de los cargos públicos, que es una cosa completamente distinta. Esa opción del 2011, efectivamente, tuvo un motivo político. El motivo político tiene mucho que ver con lo que hoy estoy haciendo. Yo siempre creí, y perdón que hable así en forma de primera persona singular, pero en esta es una explicación personal la que me estás pidiendo, siempre creí que en Salta se necesita un espacio más bien de centro, más bien moderado, o sea, de los valores constitucionales. Cuando digo de centro y de moderado, que parece una cosa medio vaga, me refiero a que no sea ni una extrema izquierda, ni una extrema derecha, sino que sea lo que mucha gente espera en Salta,
no siendo representada por el justicialismo. Y es más, te lo grafico más, es el espacio que se disputaron la Unión Cívica Radical y el Partido Renovador durante los años de la vuelta de la democracia hasta, te diría, 2007, cuando empieza a pasar esto de que la oposición al oficialismo es el mismo oficialismo disfrazado de oposición. Siempre el peronismo de un lado y el peronismo del otro. Bueno, eso lo sentí siempre. Siempre sentí la idea de que había que tratar de ese polo que se presentaba dividido y que entonces el contrapeso para el justicialismo era menor, estratégicamente era bueno hacerlo confluir, hacer confluir a lo que estaba expresado. Cuando decaía la Unión Cívica Radical, muchos radicales votaban al renovador. No hablo de dirigentes radicales que siempre van a ser eventualmente anti-renovadores, pero el votante radical, mucho votante radical ha votado al renovador cuando la Unión Cívica Radical estaba medio reducida a la mínima expresión. El votante, lo que se dice el voto blando, ¿no es cierto? Y al revés hubiera pasado exactamente lo mismo, porque es un polo más bien de centro que le podría hacer una fuerza si estuviese bien representado y unificado al peronismo. Bueno, cuando yo llegué a la concejalía, llegué a través de, no sé si te acuerdas, del acuerdo cívico y social. Me acuerdo. El acuerdo cívico y social era básicamente eso. Era el PPS entonces con la Unión Cívica Radical. Yo venía por el PPS. Entonces, cuando se estaba terminando mi concejalía, ¿me entendés? No, o sea, era ese polo tratado de unificar que cada vez que apareció ese tipo de cosas, y esta vez con nuestra lista de alguna manera pasó lo mismo, tiene éxito electoral, pero ¿sabes qué pasó siempre? Que a los 2 años, alguno de las partes que habían confluido decide colgarse del saco de la interna peronista. Y eso ha pasado también, lamentablemente, y me dicen que no critique, pero no es por criticar, es por describir la realidad, lamentablemente con el PRO oficial en Salta esta vez, cuyo rol político sería estar en todo caso en este lado haciendo una alternativa distinta, haciendo lo que Cambiemos hizo a nivel nacional en el 2015, unificar fuerzas para poder ser suficientemente representativo para discutirle el poder fenomenal hegemónico del peronismo. Entonces, ¿qué pasó en el 2011? Mirá qué larga que soy para contestarte tu pregunta. En el 2011 mi partido decidió aliarse con Olmedo. Y yo dije, yo me voy a la casa. Respeto muchísimo a las personas que voten por Olmedo, realmente pienso otra cosa, realmente pienso que no era ese el rol que nosotros teníamos que, sobre todo, y en ese momento la forma de presentarse incluso de Olmedo era medio contraria a todas las cosas que yo pienso como me gustaría que la gente viva la política. Voy a decir una palabra, un populismo. Un populismo. El populismo puede ser de izquierda, puede ser de derecha, un populismo. Yo no creo en el populismo, ni de izquierda ni de derecha. Creo en las instituciones, que son más o menos lo contrario al populismo. Creo en el debate franco, y dije, no, esto no es para mí, esto realmente no. Y me fui a la casa, Un poco como Sarmiento decía en un viejo libro del siglo XIX, lo que en otros países se llama sistema, acá se llama líder que manda y subordinados que obedecen. Sí, yo no quiero, porque yo conozco incluso a algunas de las personas que trabajan con Olmedo, a las que respeto y valoro muchísimo, ¿no? No quiero tocar un tema, digamos, pero qué sé yo ¿Le trajo algún problema? Sí, me trajo algún problema, pero bueno, lo digo porque aparte es un amigo personal, con Carlos Zapata lo respeto enormemente. Y entonces no diría que es un subordinado ni nada. Yo respeto lo que no era para mí, y no es sobre todo, no porque para mí, una cosa personalista, no es la idea política en la que creo desde hace mucho tiempo. La idea política en la que creo desde hace mucho tiempo es la que estamos tratando de propulsar nosotros en esta elección, es unificar expresiones políticas que coincidan en algunas cosas, entre ellas el valor de las instituciones, creer dentro, con matices, en los valores, parece muy genérico, pero en los valores, digamos, de nuestra Constitución, creer en las libertades individuales, pero creer también en la necesidad de la igualdad de oportunidades, de la inclusión social, de la justicia social, sin irte a los extremos, y sobre todo creyendo que la garantía de las libertades y de los derechos de nuestros ciudadanos, de nosotros, están en el funcionamiento adecuado de las instituciones, en que la legislatura funcione como tal y no dependa de órdenes políticas directas del Ejecutivo, en que la justicia, por supuesto, funcione como tal, en que los magistrados que integran la justicia y el Ministerio Público sean elegidos y designados a través de mecanismos donde haya verdadero debate político en el Senado. Esas cosas
aunque parezcan muy abstractas, son la verdadera garantía de que nuestras cosas funcionen, de que los gastos sean encaminados a donde deben ser encaminados, de que las escuelas funcionen como deben funcionar, de que los hospitales funcionen como deben funcionar, de que las obras públicas de infraestructura se hagan de una manera prevista, de una manera programada, no sé si llamarlo científicamente, pero racionalmente, que se controle su ejecución adecuadamente. Cuando uno tiene una política de capanga, una política de que sea ese verticalismo de que llegó al poder capangas menores y capanga mayor. Capanga mayor es siempre el gobernador y después tener los capangas menores como el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Ah? Y de ahí hay que obedecer para abajo. Bueno, así no funciona, así no está pensado nuestro sistema. Usted aspira a acceder al Senado donde justamente, retomo un tema que usted acaba de hablar, ¿sí? Que es, control de la justicia e incluso, digamos, habilitar jueces y todo ese tipo de cuestiones. En las últimas semanas, digamos, y usted ya se ha referido al tema, el Ejecutivo Provincial está mandando reformas de ese tipo judiciales. ¿Qué piensa de esas reformas? Mira, si es que la puede incluso sintetizar un poquito en qué consiste. Me pedía a mí que sintetice. Es un problema para mí sintetizar. No, mira, en realidad te voy a hacer una aclaración. Si es a lo que creo que te estás refiriendo, lo más triste es que no lo mandó el Poder Ejecutivo, lo mandó la propia Corte de Justicia. Ya, tiene razón. Sí. La Corte de Justicia de la provincia mandó un proyecto de ley, porque tiene iniciativa legislativa según la Constitución para hacerlo, en materias de justicia, mandó por el que se reglamenta la acción popular de inconstitucionalidad. La acción popular de inconstitucionalidad, brevemente, es una herramienta buenísima que nos han dado nuestros constituyentes de 1986, constituyentes locales, salteños, por la cual cualquier habitante, dice la Constitución, ni siquiera ciudadano, cualquier habitante de la provincia puede pedirle a la Corte que declare la inconstitucionalidad de una norma de alcance general que él estime que está violando la Constitución. Esto es una cosa que solo tiene Salta y desde hace muy poquitos años la ciudad de Buenos Aires. Esa herramienta rigió en Salta durante 31 años, desde el 86 hasta el 2017. En el 2017 la Corte sintió la necesidad de reglamentarla. Tiene muchos defectos que sería largo y vos me has pedido brevedad, pero lo más grave de todo, y que es increíble que haya pasado el filtro de la legislatura, y por eso te hablo de la importancia de las instituciones, porque esa ley ninguna legislatura podría haberla dejado pasar, tiene este detalle. Estipula que, dice, aquel ciudadano, el firmante de una demanda manifiestamente improcedente, vaya a saber qué es eso, podrá ser sancionado con una multa de hasta 2 sueldos de juez de primera instancia. Es decir, estamos hablando de más de 200.000 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que una herramienta fenomenal de participación que nos dieron nuestros constituyentes de 1986, la está matando la legislatura con una iniciativa de la Corte. ¿Por qué? Porque la persona, te lo vuelvo a describir a la acción, yo no tengo ningún interés particular, a mí, te doy 3 ejemplitos si puedo, yo metí 4 acciones populares de inconstitucionalidad. Una contra los famosos fondos reservados municipales, una cláusula por la cual se eximían de rendir cuentas sobre la partida de subsidio en el municipio de Miguel Isa. ¿Qué interés particular tengo yo? Ninguno. Entonces, sin una acción popular de inconstitucionalidad, eso yo no lo puedo plantear, porque yo no tengo un interés particular. Después, por ejemplo, otra acción popular contra los superpoderes presupuestarios de Urtubey, que metimos justamente con Carlos Zapata. ¿Qué interés particular tengo yo? ¿Qué derecho afectado personal? Ninguno, pero yo como ciudadano quiero que rija el sistema presupuestario que prevé la Constitución, que impone un debate verdadero, que impone gestiones de control, que impone una serie de cuestiones que no se cumplen si vos la destrozás y lo convertís en un cheque en blanco. Yo no puedo llevar eso a la justicia, nadie puede llevar eso a la justicia si no es a través de este tipo de herramientas que nos dieron nuestros constituyentes de 1986. Ahora, si yo tengo que, aparte de tomarme el trabajo de ponerme, seguir el trabajo intelectual, pagar un abogado si es que no lo soy, yo, gracias a Dios, o no lo soy, para estas cosas, si yo aparte tengo la espada de Damocles, que si a los señores jueces se le ocurre que esto es una demanda manifiestamente improcedente, me van a meter una multa de 200.000 pesos, sí. ¿Qué ciudadano va a ir a plantear? Entonces, eso es lo más grave de todo. Es grave porque es inconstitucional ese tipo de multa, porque no está definido qué es manifiestamente improcedente, o sea, no sabes cuál es qué es lo que está haciendo mal. Una serie de otros motivos jurídicos y sobre todo porque es lo contrario de lo que quiso el constituyente. Si vos estás reglamentando un instituto de la Constitución, en este caso una fenomenal
herramienta de participación ciudadana que nos dieron los constituyentes, vos no podés meterle a reglamentar la amenaza de una multa de más de 200.000 pesos. Bueno, eso es lo que le he pedido al gobernador que vete, veremos. Le pedí primero públicamente y después presenté formalmente una nota ante la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. Y acá mire esta pregunta, usted quiere llegar a ese Senado. Sí. Hoy, de una manera u otra, usted está enfrentándose, usted y su espacio, su partido están enfrentándose a dos oficialismos. El Ejecutivo Provincial, que proviene del peronismo, ¿sí? Y aunque son aliados a nivel nacional con el oficialismo municipal, en el plano provincial, también el oficialismo municipal apoya a otro candidato. ¿Cómo hacen para perforar ese techo que en los hechos suelen poner los oficialismos por el manejo de recursos que tienen, por la capacidad de iniciativa que tienen y demás? Sí, yo pondría por el manejo de recursos, no sé si por la capacidad de iniciativa, por el manejo de recursos, y hay que ver qué manejo, después habría que ver eso. Pero no, nosotros en general tenemos mucha fe en la fuerza de las ideas. Cuando vos tenés una idea que expresa una necesidad de la sociedad, el esfuerzo nuestro no es gastar la misma plata que Urtubey porque no vamos a poder nunca, ni gastar la misma plata que Gustavo Sáenz y Romero porque no vamos a poder nunca. El esfuerzo nuestro es que nuestra idea, que creemos que es absolutamente necesaria para Salta, esta idea justamente de que no puede ser que el salteño tenga que dirimir en cada elección una interna del peronismo que lo único que hace es pujar por el poder y no realmente debatir política. Si nosotros logramos decirlo de una manera que se entienda lo suficientemente, hacer llegar nuestro mensaje, realmente creemos en la fuerza de esa idea. Las ideas cuando se asientan en la realidad, prosperan por sí mismas. La verdad, cuando se asienta en la realidad, no es que no seamos dueños de la verdad, de una verdad que necesita un buen porcentaje del electorado, pecha por sí misma. Pero hay que hacer, nuestro esfuerzo es hacer llegar esa verdad al núcleo suficiente como para que se expanda. O sea, nosotros no tenemos más mínimo interés aparte en competir en cantidad de carteles, ni en cantidad de participaciones en los medios, ni en cantidad de folletos con esas dos megaestructuras que, bueno, lo que creemos es que nuestra idea es más genuina y tenemos que tratar de que la gente la vea. Romina. Muchas gracias. ¿Cómo entendemos esta importancia de la institucionalidad de la que usted venía hablando, Roque? Porque si usted llega al Senado de la provincia, se va a encontrar ya con una realidad de más vertical. Y la de usted va a ser solo una voz. Entonces, por ahí, ¿cómo hacer para romper con esta pelea que se ha dado entre los dos oficialismos y que parece ser que en esta candidatura, sobre todo en la candidatura de los senadores, parece ser que lo importante es ganar? No importa ni quién, ni para qué, porque si gana Urtubey, va a decir recupere capital. Si gana Gustavo Sáenz, va a decir revalidé lo que conseguí en el 2015. Sí. Bueno, es un poco, en realidad quizás repita un poco la misma respuesta. Nosotros, yo no solo diría los dos oficialismos, yo diría los dos pedazos del mismo partido, pujando por el poder, como lo vienen haciendo, más allá de que sí son dos oficialismos. Por ahí te lo planteo al revés. Pedirle a la gente, es decir, ¿qué es lo que ustedes quieren que sea solo eso lo que haya en Salta? ¿Ustedes quieren que sea solo eso lo que haya en Salta? Esa que vos estás describiendo, una lucha por ver quién ganó la capital para salir en los diarios, y para colmo, en los diarios nacionales, porque no importa lo que salga en los diarios provinciales, Para esas dos personas que vos estás diciendo, no importa mucho lo que salga en los diarios provinciales. Quizás sí para Gustavo Sáenz porque quiere ser gobernador. Esa idea no está respetando las necesidades de los salteños. Y nosotros, justamente por eso, vos hace un rato decías, si bien a nivel nacional son aliados, sí, yo descreo un poco
de que ciertas personas estén realmente alineadas. Se sigue metiendo en problemas usted. Está bien, que quede claro, ¿no? Está bien, no estoy diciendo que... Estoy diciendo nada más, en todo caso, que la lista que yo integro es más genuinamente aliada que la otra lista, probablemente, en los hechos reales. Pero a lo que quiero llegar es... lo que nosotros justamente en donde estamos focalizando es en Salta, en la provincia de Salta, en las necesidades de Salta. Hemos tenido que ser díscolos, y me meto en problemas, hemos tenido que ser desobedientes con algunos lineamientos nacionales en lo que tiene que ver con la provincia de Salta, para darle a los salteños una verdadera opción política que muchos salteños están necesitando hace mucho. Lo que nosotros le pedimos a los salteños que estén creyendo en esto que yo estoy diciendo, que lo expandan, que nos ayuden, por esto que decías vos, que no tenemos la estructura para hacer llegar nuestro mensaje con la contundencia y la fuerza que tienen estos dos polos de poder. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y cómo interpretan? Yo se lo pongo al revés. ¿No son ustedes los que deberían interpretar la necesidad de la gente y no decirle, bueno, hay esta realidad? Porque en definitiva, si hubo un partido hegemónico que después se partió en dos y son estos dos oficialismos, algo de responsabilidad tienen el resto de los partidos. Absolutamente. Mirá, vos sabés que, vuelvo a la pregunta que me hiciste del 2011. Yo me fui de mi partido en ese momento no me fui del todo de mi partido. Te termino la historia, capaz que sirve, no por ser autorreferencial, sino porque grafica. En el 2011 me voy cuando mi partido decide aliarse con Olmedo. Me voy a la casa, discretamente. En el 2015 me desafilio cuando decide integrar el frente Romero más Olmedo. ¿Por qué? Por eso que vos estás preguntando. Porque para mí eso era desertar del rol que nos tocaba. Yo no tengo ganas de estar haciendo el esfuerzo, porque requiere mucho esfuerzo, esto es divertido, es lindo, es entusiasmante muchos ratos, pero también requiere mucho esfuerzo por una cosa en la que no creo. Entonces, eso que vos estás diciendo es fundamental. Se ha producido eso por la deserción recurrente de los espacios que debieran haber construido, o mantenido, ni siquiera construido, el contrapeso político al partido justicialista, para que sea la gente la que pueda realmente controlar en cada elección al votar. Muchos partidos y pedazos de partidos, pedazos del radicalismo, yo quiero hablar con mucho respeto del radicalismo, porque yo soy extrapartidario acá, por más aprecio que le tenga y hasta genética radical que pueda tener, muchos radicales lo han hecho renovadores que se han ido con Urtubey, radicales que se han ido con Urtubey. Finalmente, los que se habían quedado o se habían separado para no irse con Urtubey, se terminaron yendo con Romero. Y el PRO llegó y se fue con Romero y con Sáenz. Entonces, eso para mí y para nosotros es desertar del rol que necesita la gente que desempeñemos. Y que aparte es el que yo quiero desempeñar, porque no es cuestión de desempeñar roles que a mí no me interesan. La gente también, alguna gente necesitará el rol de alguno de esos sectores políticos. Rueda, la última y cortita. Usted estaba hablando recién de espacios y estaba diferenciando el suyo del resto. Permítame que personalice un poco más la cuestión. ¿En qué se diferencia usted de dos de los candidatos con los que está luchando? Adrián Valenzuela y Guillermo Durán Cornejo. Yo creo que me diferencio, en realidad no voy a hablar de calidades personales, eso la juzgará la gente, digamos. Vos me has hecho unos halagos muy lindos al principio y te los agradezco, pero no se trata de eso. Yo, porque no tengo por qué creer que soy mejor que nadie. Yo lo que quiero es que la gente me vote porque digo cosas políticas que sirvan a la gente que me vote. No pretendo que me vote el 100% de la gente, porque no es lo lindo de la política. El triunfo político no es ganar uno, es hacer que la idea política que uno está propugnando se exprese con fuerza. Mientras más votos sacás, es que a más gente has convencido de que eso es lo bueno para Salta en este caso. A mí, si vos me decís por qué me tendrían que votar a mí y no a los otros candidatos, sencillamente porque quiero que me voten todas las personas que sienten y quizás no se han dado cuenta, porque no tiene por qué todo el mundo estar tan atento a la política, estas necesidades que nosotros estamos planteando. Si las escuchan en mi boca,
que se animen a votarnos, que no piensen, no, pero va a ser uno en el Senado, no, pero que se animen a apostar de vuelta a reconstituir un polo que Salta necesita para contrarrestar un poder económico, económico también, pero quería decir hegemónico, que ha dado los resultados que tenemos. Yo hoy estuve en el barrio 17 de octubre y si te pones a pensar que es esta es una provincia gobernada, salvo 4 años, todo el resto de los años por el Partido de la Justicia Social en Salta, digamos, básicamente, claramente, ni siquiera sus propios postulados están cumpliendo. Rueda, muchas gracias. Bueno, Vamos gracias. a la tanda. Muchas gracias. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca siempre. Costo financiero total 0%. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca siempre. Costo financiero total 0%. Bueno, seguimos aquí en Cara a Cara, ahora con con 4 invitados, dos de ellos al Consejo Deliberante de la ciudad y otros 2 a la Cámara de Diputados. Pero haciendo un poquito de alusión a lo que decíamos al principio, y cómo esta semana hubo un fuego cruzado intenso entre distintos espacios y entre distintos candidatos. Vieron que se puso de moda don Jaime Durán Barba. El otro día leí un libro y decía, literal, ¿no? La verdad, decía Jaime Durán Barba, es que la gente vota inmersa en un océano de chismes. Y eso en un contexto de guerra sucia, campaña y demás. La gente vota así, Cristina. Yo creo que vota en el marco de una ficción que se ha preparado con mucha plata en los grandes medios nacionales, particularmente preparada por Macri, y obviamente del otro lado tienen un interlocutor que está interesado en esto, que es armar una polarización falsa, ficticia, y que tiene que ver con que, y esto también lo vamos a ver en la provincia,
se presentan como dos grandes frentes que tienen una enorme contradicción, intereses completamente contrapuestos. Y nosotros consideramos que no es así. De hecho, que si vos lo traes a la provincia, la polarización que se está armando por lo que pasó esta semana, como vos decías, entre el frente que gobierna la provincia y el frente que gobierna en el municipio, a principio de año recordemos que estaban todos en el mismo frente, interesados en armar un frente común, casi se podría decir que votan el mismo programa, llevaban como candidato único al chaqueño palavecino y en ese momento no tenían ningún problema desde el punto de vista de los intereses que defienden. Entonces creemos que es una ficción y acá en realidad la verdad, digamos, si uno la pone sobre la mesa, tiene que ver cuáles son los vasos comunicantes de ambos sectores. Acá lo que está en juego finalmente es que ambos sectores cuando lleven a sus hombres al Congreso de la Nación o pongan sus hombres en los parlamentos locales, van a estar votando la política de ajuste que está llamando Macri a resolver en el próximo periodo para efectivamente, frente al déficit fiscal que tiene el país, digamos, la diferencia, la gran masa de recursos salga de los bolsillos de los trabajadores. De ahí viene el ajuste. Y entonces la reforma que están planificando, previsional, fiscal, salarial, en términos digamos, de endeudamiento, del hiperendeudamiento que están armando, tiene que ver con justamente favorecer con una gran masa de recursos al gran capital y que los trabajadores sigamos pagando. Y en eso los dos frentes que gobiernan en esta provincia se han puesto de acuerdo. Y nosotros además decimos, son los responsables de los últimos 20 años de gobernar en esta provincia, en este municipio, y son los responsables del 45% de precarización laboral, de trabajo en negro, de pibes que están sin ningún horizonte. Es decir, son los responsables de la miseria de esta provincia. Además, usted está siempre apoyado enfáticamente a Gustavo Sáenz y el sector de Gustavo Sáenz efectivamente ha denunciado que está siendo objeto de una campaña sucia por todo lo que ha ocurrido en la semana. ¿Qué piensa al respecto? Sí, la verdad que es lamentable que hoy, a la altura del tiempo y de la democracia que estamos viviendo, nos tenemos que encontrar con ataques de un lado y de otro, cuando la sociedad, que el pueblo realmente vota porque el pueblo es sabio, y lo dicen todos los últimos resultados. Fíjense ustedes que cuando hemos tenido la posibilidad, con el respeto que se merece el Partido Obrero, que tiene un sector muy importante y que es votado, también se habló del voto bronca. ¿Por qué? Porque la gente sentía bronca por distintas políticas nacionales y provinciales en donde realmente no encontraba la contención. Hoy encontramos, digamos, que el otro voto, el voto de un chico rebelde o de un chico malo, como le llaman, y nadie puede creer que, con el respeto que se merece también este candidato, que tiene la cantidad de votos por una cuestión de política, porque automáticamente tenemos que trasladarnos a esta posición de un hombre antipolítico, y no dicho por nosotros, sino dicho efectivamente por él mismo. Yo creo que este enfrentamiento, si existe, lamentablemente, a mi entender, es un enfrentamiento más de miedo a una situación que tienen miedo de perder un sector, y me refiero al gobierno de la provincia, porque no va a tener cómo realmente demostrarle al gobierno nacional si tiene la posibilidad de ser socio o no de este gobierno nacional o de estas políticas de derecha que no las compartí ni las comparto nunca, por más que no quieran decir cómo está compuesto nuestro frente, porque tengo muy claro que estoy trabajando en un frente en donde he sido muy, valga la redundancia, en donde he sido muy claro diciendo, soy un candidato a diputado provincial, creo en la gestión municipal, en nuestro conductor que es Gustavo Sáenz, y estoy seguro, totalmente seguro, que lo que no puedo aceptar cuando se habla de ir, en vez de hablar de una gestión que viene a Salta, más allá de la crítica que pueda tener, cómo está utilizada o no, pero de una gestión que le da una satisfacción o mejores servicios o mejores obras a los salteños y no tiene devolución y se habla de mendigar. Entonces quiere decir, ¿dónde están las verdaderas gestiones? No se habla de las gestiones donde los préstamos que se han pedido, la sociedad lo tiene que devolver con grandes intereses y realmente también no ha tenido
el mismo reflejo de una obra como merecen los salteños, ¿no? La misma pregunta para vos, Romeo, y para Sí. usted, Susana. ¿Alguna vez escuché, Romeo, de que vos te iniciaste de pegatinero en tu época universitaria? Así es. Hiciste Esa es la historia de mi vida. típica carrera, digamos, del político, pegatinero hasta candidato. Y usted viene de una familia Sí, política. de familia política. Pero Hoy- no les escabullé al bulto. No estoy diciendo eso para nada. Lo que sí me pregunto es cómo vivencian esta época en donde, de alguna manera, el que tracciona la voto es alguien que ha hecho casi una carrera, digamos, criticando la política. Mirá, a mí me gusta hablar de realidades y no de ficciones. La realidad es que el oficialismo municipal lleva como candidato al candidato de Cambiemos. Digamos, basta recorrer la ciudad para ver en todos lados la foto, digamos, del presidente Mauricio Macri, la del intendente y la del candidato. Esto es una realidad. Por otro lado, el frente que gobierna la provincia, dentro del cual estamos nosotros, lleva como candidatos a los candidatos de los salteños, a aquellos que pretendemos que defiendan a Salta. Nosotros no estamos vinculados a un candidato de Buenos Aires, nosotros estamos vinculados a candidatos que representen los intereses y que defiendan los intereses de los salteños. Por otro lado, la cuestión de la llamada campaña sucia es un hecho objetivo, digamos, es un hecho objetivo, una filmación que la conocimos todos, donde lamentablemente, yo digo con mucha pena, el intendente negocia bolsones por voto. Este es el hecho objetivo. Eso no puede suceder más en la política, no solo salteña, en la política argentina. No puede suceder más. Digamos, quienes se presentan como el cambio, como la renovación, no son ni más ni menos que la vuelta a las viejas prácticas de la prebenda, a las viejas prácticas del apriete y a jugar con el hambre de la gente. Me parece que eso no corresponde. Creo que vengan de la política o no, para mí que haya quienes se comprometan verdaderamente con la política y que se jueguen en tomar posturas ya es una buena señal. No soy de las que critica a los recién llegados a pesar de haber hecho, como decía, una carrera en la política, porque creo que es muy importante y es bueno que se vaya sumando gente, que vaya participando, porque además oxigena, trae nuevas ideas, trae nuevas metodologías de trabajo y eso hace bien. Con respecto a campaña sucia o no, la verdad poco me preocupa, más me preocupé esta semana de hacer una propuesta clara, concreta a los salteños, porque creo que nos merecemos los salteños tener propuestas, no solamente una pelea mediática de qué opina uno y qué opina otro, qué dice uno y qué dice el otro, o el chisme, como decía Durán Barba. Me parece que eso es minimizar la capacidad de la gente, y yo creo en los salteños, creo que tenemos la capacidad de pensar y pensar en grande, y es el momento que tenemos para pensar en grande, y por eso yo propuse el día martes, hice una presentación de una propuesta electoral después de haber pasado las PASO y haber recogido información de distintos sectores y de distintas reuniones con mucha gente, que la solución para dar realmente este salto cualitativo para Salta, para dejar de ser y de estar mirando qué es lo que pasa en Buenos Aires y pasar a ser el centro, hay que convertir a Salta en ciudad zona franca, porque me parece que ese es el futuro que tenemos como los salteños. Romy. Yo tengo, varias preguntas. Voy a empezar por Susana Pontuzzi. ¿Cómo tomó todo lo que se armó en torno a la posible vinculación o afiliación de alguien que supo ser el presidente del partido al cual usted pertenece ahora? Me estoy refiriendo a Andrés Sotos. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es cómo evalúa la campaña del oficialismo, donde pareciera ser que el gobernador es más el candidato que el propio Andrés Sotos. Ayer estuvo en Cafayates, mañana va a estar en Orán. Es como que se puso la campaña al hombro y el resto de los candidatos como que van por detrás de él. Las dos cosas. Primero, defiendo a Andrés Soto porque no solamente hace un hombre renovador, sino que verdaderamente comprometido con el proyecto del Frente Unidad y Renovación,
y sale electo después de haber pasado unas internas. Entonces, como Partido Renovador había 3 de las 6 listas estaban integradas por algún renovador. Para nosotros eso ya era muy importante. Que Andrés sea quien hoy lidera la lista de diputados nacionales, nosotros lo vamos a acompañar mucho más allá de que sea renovador o no. Es el proyecto el que se lleva adelante. Y lo que claramente dijo el gobernador, y como vos decías, lo hace propio y lo hace carne, es necesitamos compromiso con la gente, necesitamos que quienes nos representen en el Congreso de la Nación no se olviden de que son de Salta y que tienen que defender la postura de los salteños. Entonces, que el gobernador, como vos decís, se haya cargado la campaña al hombro y salga como un militante más, a mí más que una crítica me parece que es para halagarlo, porque eso muestra que no importa el cargo que tenga, tiene el compromiso y tiene las ganas de seguir defendiendo este proyecto. La pregunta para Cristina, que hablaba al principio de la ficción en la que ella veía que se había armado en torno a esta campaña, ¿cuál es la responsabilidad del Partido Obrero que por ahí, y tomo las palabras del máximo referente del Partido Obrero en Salta, Claudio Del Pla, no tuvieron los números que esperaban en las PASO y ahora como que se ve que el capital político y electoral que consiguió en el año 2013 y 2015 pareciera ser que no se va a revalidar en estas elecciones? Vamos a ver, nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es que los trabajadores puedan objetivar realmente lo que está en juego. Después del 22 de octubre, lo que se está preparando desde el nivel nacional y que es además está fuertemente acompañado por los distintos gobernadores del PJ de cada provincia, es un ajuste contra las masas que, como decía al principio, tiene que ver que el déficit fiscal que se ha creado en los últimos 10 años, pero particularmente en este último periodo, porque ha crecido la deuda externa de una forma brutal, es decir, hoy el presupuesto tiene para, como pago, digamos, del año 2018, tiene que pagar una cuota de 27.000 millones de pesos, ha crecido 3 veces la deuda externa. Solo en las LEVAC tenemos 1 billón de pesos de deuda y aumenta considerablemente porque se mantiene una tasa alta de interés, y esto para el trabajador significa que lo va a tener que pagar con su salario, porque lo que se plantea para el presupuesto 2018 es que el tope fijado como tope inflacionario es entre el 9 y el 12%. Ese va a ser el techo de las paritarias. Por otra parte, viene un tarifazo importante en todos los servicios y por otra parte bajan los subsidios para el consumo domiciliario. Entonces Macri lo que está diciendo es, acá el ajuste lo van a pagar los trabajadores, lo vamos a llevar a cabo en forma gradual, lo vamos a hacer junto con el PJ y junto con la burocracia sindical, por eso está tratando de disciplinar, judicializando la relación que tiene con el Pata Medina, con el Caballo Suárez, con los Moyano, es decir, llamándoles la atención, porque acá lo que está intentando es que nadie saque los pies del plato. Una de las patas más importantes que tiene este régimen político de Macri para imponer el ajuste es justamente la burocracia sindical. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como Partido Obrero? Y en ese sentido nuestras bancadas siguen, digamos, con este trayecto. Nosotros pensamos que los trabajadores nos tenemos que preparar. Estamos organizando para este fin de semana un plenario con todas las organizaciones que hoy están luchando por el salario, por el pleno empleo, es decir, por el reparto de las horas de trabajo, para impedir que haya cierres de empresas, es decir, que los trabajadores tomen en sus manos la lucha por garantizar la estabilidad laboral y demás, la lucha por los convenios colectivos, el trabajo en blanco. Y esto es lo que nosotros, digamos, desenvolvemos en nuestra campaña electoral, un programa que intenta desenvolver junto con los trabajadores un plan de salida a la crisis que nos están imponiendo que la paguemos los trabajadores. Y las bancadas también, como les decía, sigue ese derrotero, es decir, son un canal de lucha de los trabajadores que se abre un curso en los parlamentos y se transforma en una voz de los trabajadores. Un voto al Partido Obrero es una bala a esta política y a la perspectiva que estamos planteando en defensa de todos estos reclamos. Guaymas, usted viene del sindicalismo.
Y bueno, también está en la Cámara de Diputados y busca retener su banca. ¿Cómo hacemos desde la Cámara de Diputados para que esta provincia deje de tener una dependencia tan marcada con una matriz económica reprimarizada, es decir, solamente lo agrícola, ¿Cómo diversificamos la matriz económica de esta provincia? Mire, me llama profundamente la atención cuando se habla de un gobierno y lo primero que se quiere es vincular al movimiento obrero en su burocracia, porque la historia no dice lo mismo. El movimiento obrero nunca condució el país en ninguna provincia. El movimiento obrero hoy, si se habla del moyanismo, se tiene que poner se tiene que marcar no lo que se dice, sino lo que realmente existe, los hechos. Y esta organización sindical que tiene trabajadores que realmente en un promedio de 10, 15 años han sido de los peores pagados, hoy a ser los mejores pagados y los que mejores calidad de vida tienen a lo ancho y a lo largo del país. Entonces creo que no hay una burocracia sindical, hay una representatividad que para muchos es el ejemplo. Por otro lado, yo creo que esta provincia tiene un gran problema en los últimos gobiernos. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los últimos gobiernos, en donde realmente, primero que tiene una dependencia tremenda, sea cual fuese el gobierno nacional. O sea, siempre está cuando calienta el sol. Y lamentablemente no ha tenido la oportunidad de demostrar la gran responsabilidad en lo que se refiere al flagelo de la desocupación. Nosotros hemos planteado una ley, se ha aprobado una ley que de mi auditoría en donde dice claramente que ninguna empresa municipal ni de la provincia debe permitir que hagan trabajo si no toma la mayor cantidad de mano de obra desocupada de la zona. Y sin embargo la provincia no la lleva adelante. Y sin embargo hoy el municipio sí lo está cumpliendo. En muchas obras como Floresta, en muchas obras como los barrios de alrededor de Floresta y en muchas plazas que estamos trabajando, en donde estamos exigiendo y hemos recibido realmente el acuerdo y el aval del intendente de que en las plazas trabaje, de acuerdo al barrio que sea, la mano desocupada del barrio. Yo creo que lamentablemente nosotros hablamos del problema económico de este país y vemos que los gobernadores no hacen nada por realmente demostrarle a este gobierno de derecha, y no hablo únicamente del gobernador de Salta, ¿no? Hablo de la mayoría de los gobernadores del país, en donde realmente no veo cómo con seriedad no le plantean una política distinta en donde el federalismo y la distribución de lo que le corresponde a las distintas provincias no se resigen. Quiero avisarte que desde que ingresó Sáenz cayeron 600 puestos de trabajo, que el promedio de ingresos de los trabajadores municipales es de 11.000 pesos, incluso los que tienen más de 15 años de servicio, es decir, que sigue el mismo derrotero que el resto de los trabajadores de la provincia en los municipios, es decir, son los peores pagados. Y no es porque este intendente tenga problemas efectivamente de ingresos, tiene una alta tasa de cobro. Por buenas gestiones. Se está llevando, las empresas tercerizadoras son las que se están llevando la mayor cantidad de recursos. Agrotécnica Fueguina se está llevando 1.300.000 pesos por día y no tiene el mismo criterio, digamos, porque Agrotécnica Fueguina se le actualiza cada 6 meses en forma automática sus honorarios. Y aumenta, por ejemplo, la luz, o aumenta el gas, o aumenta el precio de las cubiertas y rápidamente lo incorpora al precio. Un trabajador, un asalariado municipal no puede aumentar su salario o lo que serían sus costos, no los puede satisfacer en forma automática como Agrotécnica. Tiene que ir a una paritaria. Y cuando va a una paritaria, el ingreso que le garantizan es el 6,5%. Eso es lo que ha terminado acordando la provincia, que es el frente que hoy domina con los señores aquí presentes, y también el municipio. Es decir, acá es donde, como te decía, se rompe la famosa grieta, y acá cuando hay que pegar a los trabajadores, el salario es una miseria. El promedio de los trabajadores de la provincia también es bajo, no sube por arriba de los 15.000 pesos, y la canasta familiar está a 25.000. Entonces ahí tenés un Urtubey gobernando para las grandes empresas, a las que de ninguna manera les pesa, digamos, la situación de ajuste que estamos viviendo, pero sí a los trabajadores, tanto los estatales de la provincia como del municipio. Un segundito. Nos pongamos de acuerdo. Si la crítica es
Fueguina y un trabajador de Fueguina hoy tiene una excelente calidad de vida, a pesar de lo que le falta. Y queremos decir en todo momento que debería ser municipal y me está diciendo que el trabajador cobra mucho menos, entonces tenemos que estar bien de acuerdo y decirle a la gente qué es bueno y qué es malo. Para nosotros el servicio y la calidad que presenta Fueguina, y me refiero a la mano de obra, que en otras provincias cobran el doble o el triple con una misma cantidad de servicio en Salta. Realmente me siento orgulloso que mis trabajadores cobren lo que cobran y tengan la calidad de servicio que es una de las mejores del país. No, yo te hablo de los trabajadores municipales. Por ejemplo, el tema Fueguina es todo. Nadie parece criticar la recolección de residuos, que incluso algunas encuestas muestran que está muy bien vista por la población. Las críticas aparecen con el tema del tratamiento de los residuos. Pero los microbasurales no están fuera de esto y es uno de los grandes reclamos. ¿Qué es lo que me parece de la discusión, del intercambio de ideas que había recién? Obviamente que la pobreza estructural del norte argentino, no solo de Salta, es histórica. Hace 200 años que peleamos lo mismo. ¿Cuál es la manera de cambiar? No solo una revolución de gobernadores, porque sabés que la ley de coparticipación es una ley acuerdo, debería haber sido modificada y no sucedió, porque justamente es una ley acuerdo. Entonces, me parece que la única oportunidad, la oportunidad que tenemos ahora, la más grande, la más ambiciosa, para que el norte argentino despegue de esta pobreza estructural, es tener sentado a un salteño en el sillón de Rivadavia. Para eso, nosotros estamos trabajando todos los días para que Juan Manuel Urtubey pueda estar sentado en el sillón de Rivadavia, ser presidente de la Nación y empezar a corregir y equiparar esa enorme anomalía que hay entre, la distribución de recursos que tienen las grandes provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y las demás provincias, especialmente las del norte. La misma pregunta cortita para los cuatro, ¿no? En función de lo que decía Medina. El enunciado es, si tenemos un salteño ahí se resuelven los problemas, básicamente es el enunciado. Ahora, el 99% de los presidentes fueron siempre en el interior y esto no ha cambiado. Y los méritos que puede presentar Urtubey como, entonces para que lo voten, con el 45% de trabajo en negro, uno de los salarios más bajos de todo el país, los jóvenes, alta cantidad de suicidios, récord de femicidios, un hiperendeudamiento del cual 2.500 millones están en la bicicleta financiera y solamente 800 millones fueron a obra pública, y el hiperendeudamiento era para obra pública, es decir, acá lo que tenemos es la satisfacción de la demanda del Banco Macro en todo caso y no de los trabajadores salteños. Es decir, el despliegue que ha hecho en estos 10 años, no se puede hablar de pobreza estructural después de 10 años. Hay que ser, hay que tratar de negar la realidad, porque la pobreza estructural no llueve, no viene de algún lado así de arriba. Es decir, acá se construye la pobreza estructural con una política y el responsable es el que gobierna hoy. Acá creo que va a coincidir usted un poco más con ella. No, yo soy una oposición de Juan Manuel Urtubey. Por eso creo. Soy una oposición en la política, pero soy un convencido como salteño que si tenemos la oportunidad de, más allá de los errores que podemos criticar o no, las virtudes que puede tener el político y lo que nos puede permitir a los salteños tener un presidente para conduciendo el país. Creo que realmente el árbol no nos debe tapar el bosque. Pero estos son los extremos, No debe haber tantos extremos en la política. Debe haber una posibilidad democrática que nos permita tener confianza. Cuando tengo que criticar al que se fue, lo tengo que criticar cuando está, no cuando se fue. Cuando tengo que creer que hay una posibilidad histórica para una Salta de tener un gobernante a nivel nacional, y voy a apostar a ese gobernante. Y yo lo dije en varias oportunidades, que si yo tengo que apostar para que hoy el gobernador, más allá de la crítica que pueda hacer política, porque para eso es el debate político, lo voy a hacer. Y voy a contestar muy pequeño al amigo, y a quien respeto mucho. Cuando se habla de bolsones y se quiere llevar lo que salió en los medios del intendente Gustavo Sáenz, que está todo truchado y cambiado y se lo ha demostrado, hay que tener memoria. No podemos decir qué vergüenza que un intendente entregue bolsones, porque tenemos que cerrar la cooperadora, porque los bolsones están para la gente que realmente necesitan. Pero tengamos conciencia y digamos las cosas como son. Cuando lo hace el oficialismo es bueno, cuando lo hace la oposición del oficialismo es malo. Debe ser malo
para todos o debe ser bueno para todos. Y creo que es bueno si la cooperativa tiene que entregar un bolsón en beneficio de la gente que lo necesita, ¿no? Creo entender que va a votar a Urtubey, ¿no? Sí, así sí dijo. es. En el proyecto presidencial, digamos. Quiere decir que vas a hacer campaña por Urtubey. ¿Es una ficción entonces que te presentes en el frente opositor? No, ¿de qué estamos hablando? porque yo me estoy Es decir, todos presentando... los que están acá van a confluir Yo en el voto. Yo creo que si Urtubey es Urtubey. candidato a presidente, va a votar hasta el Partido Obrero. No, de ninguna manera. Con Sí, todo lo que te acabo de seguramente ustedes quizás no, pero mucha gente que ustedes Sí. representen quizás sí, Los porque quieran una mirá, Salta mejorada y quieran un hombre salteño que tenga la posibilidad histórica. Pero retomo la pregunta inicial, digamos, a ambos. ¿Por qué, Susana, una supuesta presidencia de Urtubey siendo salteño garantiza bienestar a los salteños necesariamente si uno ve la historia? Por ejemplo, Santa Cruz hoy. Sí, yo voy a corregir dos cosas. Primero, a lo largo de la historia no son la mayoría del interior del país. Y segundo, es más que de dónde vengan, qué es lo que sienten, qué es lo que representan. Una cosa es representar un concepto centralista y pensando que todo tiene que pasar por el puerto de Buenos Aires, y otra cosa es tener un concepto federalista y haber padecido, como hemos padecido los salteños, este ninguneo del histórico, desde el virreinato para acá, hemos tenido un ninguneo permanente porque hoy día, yo vuelvo a insistir, creo que la salida para Salta es crear la zona franca, conectarnos con el Pacífico, generar este otro polo de desarrollo y dejar de quejarnos de lo que pasa en Buenos Aires. Para que eso suceda, hace falta la decisión política. Hoy está la decisión política, está la tecnología, están los recursos para hacerlo, están quienes quieran invertir. Mucho más si tenemos un salteño que, como dije, ha padecido esto, y entonces el representar el federalismo para él es una cuestión muy natural. Y voy a disentir en algo. Cuando uno mira, no solamente Salta, hacemos un paneo general del país, vemos cómo NOA y NEA son las partes más afectadas, las más pobres del país. Entonces, la verdad es que los números de Salta dentro de lo que es el NOA y el NEA no están tan mal, porque ha tenido pero mal de mucho no es consuelo. Por eso. Terminamos con Romeo, porque yo les quiero... Pero te hago una preguntita así cortita. El enunciado principal hoy del oficialismo, del cual formás parte, es justamente eso, es un enunciado más emotivo. ¿Tiene que ganar él para que él sea presidente? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Salta. Cuando yo le pregunto a mis amigos, cuando mi hijo me pregunta, papá, ¿qué es la patria? Yo le cuento que es el lugar donde viven tu familia, tus amigos, es el lugar donde vos amás. Para nosotros la patria es Salta. Nosotros tenemos que pelear por esta patria, para que sea más justa, para que nos lleguen los recursos. Te quiero contar que nosotros perdimos la batalla de Pavón. Al perder Pavón, perdieron los federales, perdimos recursos. De eso se trata, equiparar. Vos fíjate, hoy tenés la gobernadora de Buenos Aires peleando para ampliar el fondo del conurbano bonaerense. Y la provincia para atrás. Yo quiero avisarte que es falso que Urtubey defienda las economías regionales. Va a defender los intereses de los salteños, de los tucumanos, de los jujeños, de los chaqueños, de todas las provincias del norte. Ha aceptado que se deje de cobrar el impuesto a las actividades económicas, que es el único recurso que se cobra acá, y ha aceptado que Macri asuma esos ingresos en forma centralizada. Por lo tanto, Macri va a ser el que va a manejar absolutamente todos los ingresos fiscales, y todas las provincias van a tener que bailar su música, y eso lo está aceptando el gobierno de la provincia. Bueno, señores, lamentablemente tengo que frenar acá, si no me van a tirar con un camarazo. Y estaría malo que en mi primera presentación televisiva ¿no? Muchas gracias por la visita. Bueno, vamos a la tanda, Paola. Sí. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo.
La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. Bueno, ingresamos ya al tercero y último bloque. Estuvo interesante la discusión anterior, no sé si le escuchó. Sí, bastante interesante. Moreno, usted es economista, ¿no? Le traigo una anécdota que debe recordar bien. Es la economía, estúpido. Una frase célebre que un asesor de Bill Clinton la usó para la campaña de Clinton sobre Bush, en un momento en donde Bush era muy popular en Estados Unidos, pero había recesión económica, y entonces este asesor le dice, trata de poner el eje ahí. Como Clinton gana, queda la frase como un símbolo de cómo incide el crecimiento, la inflación, el empleo, el desempleo en las campañas políticas. Los números de Salta son todos negativos y sin embargo al oficialismo provincial no le ha ido mal electoralmente. ¿No funciona esa ley en una provincia como la nuestra? Mirá, lo que pasa es que hay que ver primero en qué se gasta. O sea, la provincia de Salta está muy endeudada, por demás de endeudada, y después hay que ver en qué se gasta. O sea, si vos decís, bueno, vamos a endeudarnos como provincia y vamos a ver y en qué vamos a gastar, evidentemente, si vamos a gastar un costo social o algo que se ve, que tiene mucha transparencia, que la gente nota que hay algún tipo de cambio, evidentemente la gente va a apoyar esos cambios. El problema es que ahora nos estamos endeudando mal y no estamos generando recursos genuinos para poder, de alguna manera, en algún momento, pagar todo lo que estamos endeudados. Esa es hoy la realidad. No solamente pasa por Salta, sino también pasa por Nación. O sea, nos estamos endeudando, hemos cambiado el endeudamiento de la época de la década ganada, que antes nos endeudábamos con emisión monetaria generando inflación, y ahora nos endeudamos con endeudamiento externo, que es prácticamente decir, bueno, ahora antes pagábamos con inflación, ahora vamos a tener que pagarlo, hoy, mañana, pasado, pero vamos a seguir pagando. Eso es lo que está pasando hoy. Y volver un poco a lo que me comentabas de qué es la economía, hoy, con estos pequeños brotes verdes que yo entiendo que no son sustentables, porque el nivel de inversiones que hay hoy en el país no alcanzan para una economía en crecimiento como la que tendríamos que tener para poder solucionar problemas de pobreza, de endeudamiento y demás, evidentemente eso genera una expectativa o un cambio de humor social que la gente lo percibe, van recibiendo más plata, tienen más plata de subsidio, más gasto, y eso ha generado de que ahora las encuestas están cambiando, decir, bueno, yo no sé si este gobierno ahora en octubre va a ganar porque está viendo que hay una mejora en la economía, un
humor social mejor o es un castigo al gobierno, como decirte, bueno, es el infierno o el cielo, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que estamos discutiendo en este momento, pero en planes económicos no hay nada. Se cambió el deudor, hoy ya tenemos deudores afuera, la política del Banco Central que está tan de moda, que Schwarzenegger es el gran gestor de la política antiinflacionaria. A mí me preocupa la cantidad de plata que hay en Lebacs, por ejemplo, con las altas tasas de interés que se están pagando. Cuando bajan un poquito las tasas de interés, ese dinero se va a dólar o se va a consumo, vuelve a haber inflación. Entonces esto va a ser una masa que no va a ser muy fuerte para crecer, va a ser muy duro volver a rescatar, porque las LEBAC en algún momento no tendrían que haber existido. ¿Por qué inventamos las LEBAC? O sea, las LEBAC son letras del Banco Central que la gente, en vez de comprar dólares o en vez de gastar ese dinero en consumo, comprar bienes y demás, que al haber mucha cantidad de dinero en el mercado, en la plaza, compra cosas y como no hay la suficiente cantidad de bienes disponibles, al haber gran demanda, aumenta los precios. Entonces, se está utilizando como ancla para que no aumente la inflación las LEBAC. Pero ya estamos casi en 1.000 millones de pesos de LEBACs, entre LEBACs y los intereses. Calcularle que estamos pagando un 28, un 30% de intereses anuales y este año la inflación va a estar en un 20%, haciendo números redondos para no marearlas a todos, pero entonces estamos pagando casi un 10% más de interés por encima de la inflación. Esto no es sustentable bajo ningún punto de vista. Puede ser no sustentable, Daniel, pero también es cierto que por ahí la gente no evalúa por ahí toda la macroeconomía, sino también el costo social o el destino de esos fondos al costo social. Me refiero concretamente, por ejemplo, a el boleto estudiantil gratuito, sí, para los estudiantes y también para los señores, los abuelos de la tercera edad también, que es un costo social al que se destina mucho dinero en la provincia. Entonces, en ese marco, por ahí, y traigo las palabras de Daniel, pareciera ser que esto de lo político con lo económico no tiene esa relación. Totalmente hay un divorcio. Hay un divorcio, totalmente. Coincido obviamente contigo. Yo estoy de acuerdo, evidentemente, que a nuestros jubilados les tienen que pagar medianamente digno, que sea un salario, una retribución digna por todo el trabajo que han hecho. Nuestros jóvenes también tener derecho de tener un boleto gratuito, o sea, tener acceso o tener todos los jóvenes las mismas oportunidades para educarse, para trabajar y demás. Pero si lo analizamos fríamente, como es la política, esto no va a ser, no es sustentable. Entonces si vamos a discutir un ajuste como lo que se está hablando, un ajuste en la política laboral, un ajuste de la política fiscal, un ajuste social, evidentemente va a haber costos. Y este gobierno no sé, desde mi punto de vista, y por supuesto me hago cargo, yo no sé si lo va a poder llevar a cabo hasta el 19, porque seguimos haciendo campaña. Este gobierno siguió con la misma política de Kirchner, no tiene un modelo económico para decir vamos a hacer tal cosa, que el modelo es gradual, que los cambios van a ser graduales, y bueno, realmente te digo, no hay un modelo sustentable en el tiempo. Y desde Salta a la perspectiva, yo entiendo de que nosotros tenemos, yo en mi carácter de futuro, y espero llegar a ser legislador, que eficienticemos el gasto, lo buscamos con más eficacia, que realmente el gasto que se esté haciendo sea un gasto que corresponda a un proyecto, a un presupuesto, que no se desvíen partidas para otro tipo de gasto, y eficientizar los gastos, y bueno, por supuesto con organismos de controles que Ahí es muy importante, Moreno, lo siguiente, ¿no? Porque cuando usted dice ser eficiente en el gasto, de alguna manera dice, bueno, tenemos que administrar bien eventualmente la pobreza. Hay que administrarla bien, porque hay maneras malas de administrar una pobreza y maneras eficientes de administrar la pobreza. ¿Cómo hacemos para que de la legislatura, para que esta provincia, digamos, en vez de tener que administrar siempre la pobreza, digamos, genere, diversifique la matriz económica y con esa diversificación aparezcan nuevos sectores y con esos sectores aparezcan nuevos trabajadores y con esos trabajadores nuevos beneficios? Esa es la receta. El planteo es que hoy, por lo que yo estoy viendo con todos los otros candidatos, mis adversarios circunstanciales, ellos están hablando de controles, de mejorar la educación, de mejorar la salud, que yo coincido totalmente. Pero si vamos a hablar de un esquema de crecimiento, de un esquema de desarrollo, hay que pensar en planes de inversión. Inversión, yo soy un gran defensor de las inversiones locales.
la cantidad de argentinos que tienen dinero en el exterior y que no la traen, por ejemplo, ya con el blanqueo vino bastante cantidad, pero todavía hay muchísimo dinero fuera del país, somos un país exportador de capitales. Hacer planes de desarrollo a través de inversiones productivas, políticas de Estado, así como en algún momento la política de Estado fue el turismo. En un gobierno se hicieron más de 200 hoteles con el apoyo, eso trajo aparejado que Salta sea el centro turístico del NOA. Hoy lo estamos perdiendo quizás de alguna manera eso. Nosotros también, incluso nuestros grupos técnicos políticos, estamos estudiando proyectos turísticos que permitan al turista una noche más de pernote, quiere decir una noche más de permanencia en la provincia. Eso no significa que se van a quedar porque les gusta, sino porque tienen más lugares, más sitios para visitar. Así que el planteo desde lo turístico, el planteo desde la producción, el planteo desde que no solamente es la actividad industrial, sino darle valor agregado a toda nuestra producción agrícola ganadera, empezar a pensar en las casi más de 4 millones de hectáreas que tenemos improductivas, que con un buen tratamiento, con un buen planteo y un buen control medioambiental se pueden rescatar para la ganadería. Ya estamos hablando de que en los próximos años podríamos llegar hasta casi 4 millones de cabezas de ganado, con todo lo que representa eso. Hoy estamos en 1 millón de cabezas de ganado. O sea, todo eso, empezar a pensar a lo grande para una provincia grande. Eso es lo que hay que pensar y lo que tenemos que empezar a pensar. Entonces, con grandes proyectos que son realizables porque sabemos que tenemos los recursos naturales adaptados y tenemos los medios y también tenemos la gente que pueden llevar adelante esos proyectos. Tenemos 2 universidades que de alguna manera las estamos desaprovechando con todos los proyectos que se están haciendo. Entonces, material humano hay, recursos naturales también tenemos, y creo que lo que nos está faltando es ese empujoncito, esa decisión política, y creo que desde la Cámara, en el caso de diputados, en el caso de senadores, podemos impulsar para eficientizar aún más la gestión del gobierno, en este caso el Ejecutivo. ¿Y cómo hacer para eficientizar, digamos, en este contexto que usted está planteando con un gobernador con miras al 2019, donde va a tratar de permanecer, digamos, en los 2 lugares al mismo tiempo? No ser ni tan hostil con Macri y también presentar una postura crítica. Creo que es importante que podamos presentar al país un candidato. Salta, tuvimos, no sé si 2 o 3 presidentes de Salta que tuvimos en Salta. Y la realidad de Salta tampoco cambió, eso no garantizó tampoco que haya cambiado. Un poco hablando de historia, más de 20 ministros nacionales de Salta. O sea, realmente nos convendría. El último candidato presidente fue Robustiano Patrón Costa, con chances. Entonces, todo ese tipo de cosas, tuvimos 2 o 3 candidatos, 3 candidatos en los últimos años a vicepresidente. Entonces, tenemos material humano, tenemos clase política. Ahora, el planteo es como este gobernador que se autotituló ad honorem con el gobierno anterior, un militante ad honorem porque no le trajo nada a la provincia, hoy empieza a criticar a un intendente que de alguna manera está trayendo cosas a la ciudad. Creo que va a haber una incompatibilidad. O nos dedicamos a hacer gestión, que creo que ahí es donde tenemos que apuntar, ayudarlo, que la idea nuestra es ayudar en la gestión. Por eso un poco hablo de eficiencia, de eficacia en la gestión. Pero si está pensando en otras cosas, en proyectarse a nivel nacional, creo que ahí va a haber algún tipo de choques entre la gestión y, por supuesto, sus ambiciones personales, que me parecen que son válidas. Moreno, usted, bueno, en las PASO sacó un porcentaje que hoy no le permitiría ingresar a la Cámara, pero falta poco, no le faltan muchos puntos. Usted, como miembro del espacio que conduce Alfredo Olmedo, bueno, está viendo de que el propio Alfredo Olmedo es como que desembarcó en la provincia para apuntalar su campaña. ¿Usted cree que eso es el empujón que hace falta como para acceder a la Mira, el liderazgo de Alfredo Olmedo en nuestro partido es elemental, es básico.
al margen de que creo que cada uno de nosotros, nuestros candidatos, tenemos perfiles muy individuales, muy fuertes dentro de cada una de las especialidades que tenemos, pero sí es importante el apoyo político de Alfredo con toda su impronta y con todos sus proyectos. Fíjate que también estamos caminando y los proyectos, por ejemplo, el servicio militar comunitario es un proyecto que entre los jóvenes, te digo que ellos mismos nos piden, porque en algún momento nos decían, no, que no te van a votar. Le digo, sí, no me van a votar los jóvenes, pero sí los padres de estos jóvenes que no trabajan y no estudian. Hoy ya los mismos jóvenes, con gran placer, te lo digo, que realmente ven una luz de esperanza en este proyecto de ley. Entonces todos estamos mejorando, por lo menos la idea es, desde Alfredo, desde su impronta, de todos sus proyectos a nivel nacional y Carlos Zapata con sus proyectos a nivel provincial, creo que estamos buscando que la provincia dejemos de ser esa provincia relegada, esa provincia marginal, esa provincia con pobreza estructural que tenemos, que padecemos hace más de 100 años, para ser una provincia como la que realmente nos merecemos. Ahora, bueno, sin entrar en la valoración de ese proyecto que usted menciona, que usted sabe es polémico y genera rechazo en un sector importante y aceptación en otro. Pero bueno, no quiero entrar en ese debate, sino llevarlo a la cuestión, aprovechando que usted es economista. ¿Cuáles son los grados de factibilidad de un proyecto de ese tipo que requiere de una serie de recursos que uno desde afuera dice de dónde van a salir? Mira, yo creo que vos decís del servicio militar comunitario. El servicio comunitario es un servicio más que nada de una escuela de enseñanza. Es la inserción, o por lo menos tratar de insertar a los jóvenes al mundo que les toca vivir. Hoy estamos discutiendo cuáles son las profesiones del futuro, si estamos realmente desde la universidad formando a los jóvenes que van a utilizar su profesión dentro de los 20 años. Los cambios tecnológicos, la robótica, el internet y demás están generando cambios muy fuertes y muy rotundos, y hay muchos jóvenes que se están quedando o por lo menos no tuvieron acceso a llegar a ese tipo de tecnologías y demás. Entonces, al margen del costo, se puede hablar incluso hasta convenios con las mismas provincias, con los mismos municipios, porque yo escuché que muchos candidatos también tienen el mismo proyecto de armar una escuela de artes y oficios, darle algún tipo de prioridad a nuestros jóvenes. El diagnóstico está, lo tenemos muy claro. Entonces, si esto lo instrumentamos como, no decirte una escuela de artes y oficios, pero sí una escuela en donde enseñemos a los jóvenes qué es lo que viene, qué es lo que se está usando, cómo funciona en este momento el mundo, y darles, por lo menos la oportunidad de crear su propia empresa. El emprendedurismo, por ejemplo, está muy de moda. Hoy una de las grandes teorías del emprendedurismo es aprender de los fracasos, por ejemplo. Entonces, cambió totalmente el esquema. Hoy un gran triunfador es una persona que viene acumulando fracasos y vuelve, a través de toda esa suma de los fracasos, vuelve a tener un éxito. Así que cambió totalmente el esquema de valorar los proyectos con o sin plata. Así que te digo que desde lo económico no es un tema que a mí me preocupa poderlo implementar, sino el beneficio social que vamos a tener. ¿Pero eso sería como una organización paralela al actual sistema educativo, entonces? No, para nada, porque es una educación con una salida laboral mucho más rápida y afianzando, llámale artes y oficios, afianzando otros tipos de actitudes, de actividades. La educación secundaria, que también se tiene que discutir, qué es, hasta dónde le sirve al estudiante. Fíjate que en Buenos Aires están cuestionando un nuevo proyecto de ley de que los estudiantes van a tener seis meses alguna práctica en alguna empresa. Yo quiero preguntar a los jóvenes, ¿qué oportunidades tienen los jóvenes que salen de las secundarias de poder insertarse, aunque más no sea 6 meses, para conocer cómo trabaja desde adentro una empresa y poder planificar de alguna manera o su futuro dentro de la empresa o eventualmente de otra empresa? Así que hay cosas, hay valores que estamos totalmente, como digo yo, el mundo es al revés, o sea, se está valorando de alguna manera mal. Porque salir a laborar, si justamente estamos preparando a nuestros jóvenes para que tengan una salida laboral, para que puedan desempeñarse en el mundo que les está viviendo, y si se les da la oportunidad, no sé por qué
se están negando o están haciendo tomas de colegios y demás. Entonces ahí empezamos a ver si se está politizando o no se están politizando, y más en esta época electoral. Entonces, vuelvo a repetirte, lo económico de alguna manera no se lleva bien con la política, porque hay otras prioridades dentro de la política y otras prioridades, por supuesto, dentro de la economía. El tema es que entendamos lo que está pasando. La última pregunta tiene que ver en este contexto, como bien decía, lo político no se lleva bien con lo económico. Usted va a llegar a una Cámara de Diputados que ya tiene ciertas prácticas verticalistas. ¿Cómo va a ser usted ahí para tratar de naufragar, para tratar de nadar en ese mar? Bueno, no, yo creo que el planteo pasa por decir lo que uno piensa y lo que técnicamente corresponda. A mí no me preocupa hacer oposición, pero sí una oposición constructiva. Yo no sé, en este momento la Cámara de Diputados tiene 5 o 6 diputados de la oposición, es una locura. No podemos aceptar, tenemos que generar oposición, y estas son las elecciones para empezar a elegir oposición, para empezar a crecer. Se crece con oposición, no se crece con obsecuencia ni como una escribanía, como le digo. Entonces creo que esta es la oportunidad de todos los ciudadanos que no se equivoquen, que elijan, porque después no van a tener la oportunidad, vamos a empezar a criticar, pero todos los cambios que se puedan hacer se hacen a través de la política, y esta es la oportunidad que tienen todos los ciudadanos, que tienen todos los beneficios de los vecinos para no equivocarse. Así que, por favor, traten de elegir a los mejores, a las personas que sepan que le van a garantizar transparencia, que van a garantizar que se puede denunciar una mala acción y que van a contribuir al crecimiento de la provincia. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. No, ha sido un gusto. El próximo jueves, ya con la conducción habitual de Mario Ernesto Peña, los esperamos nuevamente en Cara a Cara. Hasta el próximo jueves.